La iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Algunas diferencias. Voy a mencionar una o dos diferencias y voy a tratar de desarrollarlas y dar mi postura ante esa diferencia. La iglesia primitiva, vamos a empezar con ellos. Tenían todas las cosas en común y tenían un mismo sentir y un mismo espíritu. Y todos vendían sus propiedades, los que tenían, todos los que tenían, y las traían a los pies de los apóstoles para que se repartiese según la necesidad de cada uno. Y nadie tenía necesidad de nada. Esa era una cosa que ellos tenían, que hoy la iglesia del 2023 no tiene. No tenemos unidad, hay muchas organizaciones, hay muchos concilios, hay muchas denominaciones. Hay más doctrina que amor de Cristo, hay más teología que Espíritu Santo. Y eso nos separa, nos distancia, y a veces no le hablamos a la iglesia vecina porque no es de nuestra organización o porque no tiene el mismo pensamiento teológico que nosotros. No sabemos escuchar y convivir aunque tengamos diferencias. Y la iglesia primitiva, otra diferencia es que cuando ellos predicaban, no predicaban solamente con letra o con testimonios o con anécdotas e ilustraciones o teología, no. La mayoría de los apóstoles, los discípulos, incluso los diáconos de aquella época, ellos cuando testificaban con la sangre, o sea, se daban por completo. De hecho, de ahí viene la palabra martureo o mártir, de me seréis testigos de sangre, no testigos de hablar en lenguas o traer unos dones espirituales, sino que había un amor y un fuego, una pasión que consumía a la iglesia, que aunque era perseguida y arrestada y encarcelada y algunos apedreados, otros asesinados, la iglesia no se detenía. Parecía que la pasión aumentaba, incrementaba, y la iglesia se extendía y predicaba con mayor valor por ver a sus compañeros fieles partir con el Señor. Y hoy en nuestros días la iglesia del 2023 pues tiene más teología, tiene más letra, tiene más conocimiento. Gracias a Dios por eso, pero nos falta más empatía, más amor, más poder, más liberación, más profecía y más de los dones espirituales que antes se movían. Tercera y última, el Espíritu los dirigía y los guiaba a los lugares y les decía a dónde no ir a predicar. Pero cuando ellos iban a donde el Espíritu les dirigía ir a predicar, Dios extendía su favor y su gracia para que en el nombre de Jesucristo se hiciesen milagros y señales y grandes prodigios. De manera que la iglesia primitiva predicaba que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado y que Cristo había ascendido y que Cristo volvía. Y el testimonio de ellos, que nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, convivimos con Él hizo esto, y ahí se empezó a desglosar las doctrinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos predicaban con palabra, con muy poca doctrina, porque después se empezó a hacer la doctrina con los apóstoles Pablo, Bernabé y con los demás evangelistas. Pero cuando recién empezaban, de hecho el apóstol Pablo repite mucho su testimonio en su ministerio, ellos predicaban con poder del Espíritu. A donde ellos iban a abrir obra, a donde se paraban a hacer misiones, Dios estaba con ellos y les respondía de manera impresionante, que cuando alguien se oponía, como el famoso falso profeta Bar Jesús, para que el procónsul no escuchara, Pablo extendía la mano y oraba, y Dios encegueció la vida de ese hombre para que anduviera a tientas. Y así muchos ejemplos. Expulsaba demonios de una persona que adivinaba, y hacían muchos milagros de tal manera que creían que eran dioses en semejanza de hombres. Y hoy la iglesia del 2023 tiene buena enseñanza, tiene buena escuela dominical, y eso no todas, tiene buena doctrina a mi parecer, pero les falta mucho del poder. Tiene buenos predicadores, tiene buenos pastores, buenos maestros, pero falta en esos buenos maestros y pastores el testimonio del Espíritu, que venga y confirme la palabra, que se hagan liberaciones, que salga el don de profecía, que salgan nuevos ministerios, nuevos ancianos, nuevos diáconos, nuevos evangelistas, que la palabra cree en ellos temor, que cree en ellos una unidad, y que el Espíritu Santo sea el que ministre a la iglesia y a las personas que no son iglesia para que sean iglesia. Así es que, hermano, yo termino este corto video. Deja o pídele mejor, deja
porque a veces nosotros le robamos el lugar al Espíritu Santo y no lo dejamos fluir. Deja que fluya por medio. No tengas miedo a equivocarte, a errar. Empieza a practicar tus dones. A lo mejor vas a fallar en la primera, pero en la segunda, en la tercera, el apóstol Pablo nos enseña que todos podemos profetizar. Yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. La Biblia nos dice que recibimos autoridad para echar fuera los espíritus inmundos y para poner las manos en los enfermos, y con la oración de fe se sanarían los enfermos. Así es que volvamos a los tiempos de la iglesia primitiva, donde el Espíritu pastoreaba a la iglesia, donde el Espíritu salvaba a las personas, donde el centro del mensaje era Jesucristo y no los ministerios. Volvamos a esa unidad, volvamos a ese sentir y a ese mismo Espíritu. Andemos en el Espíritu y no en la carne. Estudiemos teología, aprendamos doctrina, pero no dejemos lo espiritual. No hagamos a un lado al Espíritu de Dios, porque Él es quien dará testimonio a la gente. Con un milagro que Dios haga, valdrá más que 1000 mensajes. Dios les bendiga y busquen de su cobertura en sus predicaciones. No salgan solos, inviten al Espíritu Santo a las calles, a su iglesia, a su familia, a su célula, para que Él se manifieste, para que Él se exprese y sane a los enfermos, porque déjeme decirle, Dios, el Espíritu, tiene poder para sanar a los enfermos. Dios tiene poder, el Espíritu de Dios tiene poder para echar fuera a los demonios, para romper las cadenas de impiedad, para tocar las vidas de alcoholismo, de drogadicción, de la prostitución, del narcotráfico, de la idolatría, de la mentira, de la hechicería, y volver esos corazones al arrepentimiento y adorar al único Dios verdadero, que es Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y no se olviden, hay señales y hay milagros que el Espíritu Santo quiere hacer a través de su vida. Órele a Dios y pídale que le permita verlos. Dios les bendiga.